En un año tan especial, donde estamos cumpliendo nuestros primeros 100 años de vida, recibirlos acá, en nuestra casa. Desde nuestros inicios, y según contan en los libros de actas de la época, ya había un constante contacto con las autoridades de la Federación. Tal es así que fuimos asesorados para formar, tramitar y dar vida a esta institución. Queremos mencionar y homenajear a nuestro primer presidente, el doctor Carlos María Urioste, y en su nombre a todos aquellos productores de Florida que desinteresadamente trabajaron para dotar a la campaña de una buena caminería, educación, promoviendo las escuelas rurales, la salud y posteriormente un polo de comercialización de haciendas, dando vida a lo que hoy estamos disfrutando. Aprovechamos para reconocer al presidente de la Federación Rural, Fernando Dillero, actualmente integrante de nuestra directiva y expresidente, por la labor desarrollada en la Federación. Y en el marco de este 99º Congreso estuvo participando el intendente de Florida, Carlos Enciso, como anfitrión, hablando, por ejemplo, del tema de la caminería, la necesidad de mejorar la infraestructura, un tema que también está en la preocupación, según dijo él, del gobierno de Florida. Creo que es importante la decisión del Congreso anterior y de la directiva de sesionar en el marco de los 100 años de una gremial pujante como la Asociación Rural de Florida, y que en algún aspecto este Congreso se plega a una serie de actividades y de homenajes y de actividades concretas que tienen estos meses una rural que tiene mucha historia, pero que tiene mucho para dar, que es lo más importante. Y en momentos difíciles, complejos, yo no voy a entrar en las decisiones, a veces son más técnicas, si estamos en desaceleración o hay sectores más críticos o crisis que otros. Creo que es un tema que lo importante es tener claro que en momentos de dificultades los estamentos públicos, en el caso de un gobierno departamental, están al pie del cañón para tratar de revertir y ayudar a situaciones que son complejas. Por eso también saludo la mesa del presidente de la Sociedad de Productores de Leche, del cual tenemos también una excelente donación, y que hoy la lechería en Florida está perdiendo $3 millones por mes en función solamente de la variable casi matemática, si se puede decir, de lo que es la bajada del precio de la leche. Y evidentemente eso se siente en un departamento por antonomasia ganadero y lechero. Pero hay que generar los apoyos, hay que generar desde lo local, por lo menos para hacer más llevadero esas situaciones, como también los otros sectores del agro en general, que están en algún sentido con algunas luces amarillas, rojas, la intensidad la pone cada uno, pero que factores externos muchas veces, sin dejar de reconocer que a veces hay factores también locales que pueden estar en una coyuntura compleja. ¿Y qué hacemos? ¿Quejarnos? ¿Ponernos a la defensiva? No. Yo creo que lo que ha hecho nuestra intendencia fue reunirnos con las gremiales para decir, con la emergencia, con los problemas climáticos, acá hay una situación compleja, ¿qué hacemos? Y formamos una comisión para monitorear precisamente una relación que tiene que haber entre la respuesta que tiene que dar una intendencia, por ejemplo, en caminería rural, y las prioridades de los propios productores, para no todos al mismo momento cobrar al grito y decir, bueno, vamos a ordenarnos con este mapa de la calidad de nuestro departamento. Vamos a priorizar estas zonas, vamos a priorizar estos caminos, y después, en la medida que los recursos den, esto que puede ser hoy secundario, vayamos atendiendo. Eso hicimos, y eso creo que es un mensaje positivo, de coordinación, cada uno con sus intereses, pero de generar las respuestas necesarias para momentos a veces de dificultad. De los 4.000 kilómetros que tiene Florida de caminería rural, 952 hoy están declarados en emergencia. Y de ellos ya hoy recorrimos con
el director de obra de mañana, ya llevamos más de 500 en menos de 30-35 días de respuesta, de actuación, con 8 equipos simultáneos. ¿Y saben qué? Es posible. Y es posible que las intendencias podamos ser relativamente, a pesar a veces de dificultades del estamento público, eficientes. Y vamos a demostrarlo porque en pocos días vamos a llegar a la meta de ejecución de esos 952 kilómetros con los 66 millones de pesos que tenemos, más recursos nuestros, que tenemos por OPP, por el gobierno central y también del redireccionamiento de nuestros recursos. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en un momento para decir estas cosas y va a ser una solución ahora, y hay 8 equipos, 9 equipos simultáneos, pero el problema de fondo no se soluciona. El problema de fondo es una discusión que se tiene que dar el país, nosotros, el Poder Ejecutivo de turno, los intendentes o los gobiernos departamentales de turno, las gremiales, los transportistas, la industria, todos los sectores que hoy tienen el usufructo, y por suerte el país ha aumentado en volumen y en tonelaje en nuestras carreteras, pero obviamente realizamos una inyección de pienso y de no tanto diagnóstico, sino respuestas a mediano y largo plazo. Y no pasa solamente por la frase que uno a veces está tentado en decirlo, el que rompe pague, no. Yo creo que el que use más invierta o ayude a dar respuestas de algo que es un tema estratégico para el país, porque vamos a entrar en primavera y estos caminos que arreglamos acá llegarán algunos hasta fin de año, hasta el año que viene, relativamente en óptimas condiciones. Pero si en nuestro departamento no es justo que los productores que viven en el frigorífico Modelo, en la Ruta 14, tengan que subsidiar y pagar con lo que le aportan a la Intendencia y con recursos también nuestros, de otros estamentos internos de nuestro presupuesto, camiones que vienen. Y pusimos a controlar a una persona, cada una hora pasan 10 camiones promedio por la Ruta 14 con 30-40 toneladas de madera, que vienen de Arévalo, muchos de ustedes conocen esas zonas. Y bienvenida a la madera que va para el litoral. Yo no estoy en contra del sector forestal. Lo que sí digo que no es justo que le echen la carga al gobierno departamental de turno y que los impuestos que pagan los productores para sacar un vagón de ganado de allí tengan que subsidiar algo que es imposible mantener, porque esa ruta es departamental y porque bien con el presidente de la República hace poco que estuvimos, él estaba en el convencimiento de un nuevo sistema vial que hay que generar y crear. ¿Para qué? Para cambiar esa realidad, porque eso viene de hace 20 años. Y esa Ruta 14 no puede seguir siendo de la Intendencia de Florida, porque no es justo que la financien los productores que viven allí, y no es justo que no hablemos estos temas en algún ámbito, que no sé cuál es, y yo no quiero generar ni alargarme con este tema, pero también si yo no aprovecho a decir esto hoy, aquí, no tengo la tranquilidad y la transparencia de andar en los micrófonos como he estado todos estos tiempos diciendo lo mismo. Tengo el privilegio que poca gente ha tenido en la historia de este país, que es haber podido transitar por ese camino con 4 y espero que ahora con 5 presidentes diferentes de la Federación Rural. Videgain, Sanguinetti, Uriarte y Dillero, con sus matices, con su forma de actuar diferente, pero todos ellos participaron en lo que nosotros hemos dado en llamar la institucionalidad agropecuaria ampliada. En el acuerdo o en el disenso, pero con un compromiso claro. A partir de un diagnóstico hay que hacer. Y el diagnóstico se construye recorriendo, hablando, reconociendo las distintas problemáticas en los distintos lugares del país. Yo no voy a, obviamente, no conozco el contenido del discurso final ni tengo que conocerlo. Por lo tanto, yo no voy a hacer ningún comentario vinculado, no corresponde a un discurso con el que se cerrará esta ceremonia y que yo no conozco.
Lo que sí quiero es recordar algunos aspectos que constituyen los ejes de nuestra política y vincularlos con algunas cosas que se reclamaban hace 6 años y que hoy no se reclaman más, por suerte. Y cuando digo la palabra reclamo, no lo digo digamos, interpretando el reclamo, sino la necesidad, el planteo, el reclamo, a veces la crítica, a veces el elogio. En el año 2010, nos preguntábamos, o se preguntaban muchos de los que están acá, lo recordábamos hoy a mediodía almorzando, si la trazabilidad tenía que seguir o no tenía que seguir. Eran los problemas que teníamos los productores, asteriscos de todos los colores. Tuvimos que sancionar una ley para postergar 1 año la identificación del resto de los adultos. Hoy yo no digo que no sea una tecnología que nos genera a veces, puntualmente, alguna dificultad. Nos ha generado muchísimos beneficios. Solamente alguien muy obtuso puede discutir que la trazabilidad es lo que hoy nos distingue y nos posiciona en el mundo. Pero el ministro también habló del tema de los mercados, de la necesidad de tener la puerta abierta en lo que tiene que ver con las exportaciones en pie, por ejemplo, un tema que siempre fue reclamado desde el sector productivo. Se reclamaba apertura de mercado. El mismo mundo de la demanda que planteó Uriarte, el mismo planeta con incremento de la demanda que planteó el economista Muncho, existió para todos. Existió para Uruguay, existió para Argentina, existió para Brasil, existió para tantos otros países que hoy no tienen los mercados que tenemos. Y quiero recordar que nosotros no crecemos si no conquistamos mercados. Se reclamaba y se planteaba la inquietud relativa a la exportación de ganado en pie. Dijimos desde el principio y hasta el cansancio, es la válvula de regulación que tiene que tener un mercado en el cual hay 32 frigoríficos y 32.000 productores. Y puedo decir con orgullo, no porque me guste que los animales se vayan en pie, forma parte del mercado. Digo con orgullo de haber aguantado y transitado en ese camino al punto que hoy batimos récord en exportación de ganado en pie con respecto a la faena o con respecto a las existencias. Y menos mal, porque con la sequía que tuvimos el año pasado en el sur del país, si no hubiéramos tenido una exportación de ganado en pie funcionando, hubiéramos hecho paté, o por lo menos paté el precio de los terneros en este país. También se hablaba de la necesidad de generar nuevos mercados. Uriarte habló de Azerbaiyán, pero yo podría agregarle que 6 meses antes fue Emiratos Árabes, y que el año anterior fue Egipto, y que el otro año fue Arabia Saudita. Porque en una de esas reuniones de diálogo se reclamaba ¿por qué cuando salimos a buscar mercados no buscamos también, acordate Uriarte que lo planteaste, no planteamos también la búsqueda de mercados para la exportación? Y así lo hicimos y está en la agenda. Ahora, este país no es solo ganadero. Déjenme compartir con ustedes que acabamos de abrir el mercado de arándanos y de cítricos para China. Y ustedes dirán, acá no hay ninguno que tenga arándanos ni que tenga cítricos, pero en este país hay 20.000 personas que dependen de esos dos mercados. El Uruguay no va a crecer si no crece hacia afuera, y esa ha sido una política consistente, permanente. Alguien me preguntó al inicio de esta administración qué era lo más importante, que no se nos caiga ningún mercado. Los mercados son cada vez más exigentes. Esa es la razón por la cual tenemos que seguir fortaleciendo todas nuestras capacidades. La que está de moda, la de inocuidad. Todos juntos, gobierno y productores, como en el conjunto del resto de las políticas de Estado a construir, tenemos que entender que no somos más productores de novillos o de terneros, somos productores de alimentos. Y si queremos vender en los mercados más exigentes del mundo, tendremos que tener la capacidad de certificar esos procesos. Recibí con beneplácito los comentarios de algunos representantes de la rural de Soriano cuando llegaba a mediodía, felicitándome por el desempeño de la CODESA, de la reunión de CODESA de la mañana de hoy. Yo no estuve, recibí ese comentario. Las CODESAs
no se reunía. Cuando el señor Villero estaba por asumir, tuvimos una reunión acá en Florida. Y se plantearon una serie de cosas, y uno de los temas era: démosle regularidad a las CODESAS. Se las hemos dado, funcionarán un poco mejor algunas, un poco peor, y las que no funcionan, están los ámbitos para plantearlo para que funcione. En esa misma reunión se reclamó lo de seguridad rural. Había una Comisión Nacional de Seguridad Rural. Cuando viajábamos con el ingeniero Vélez a Montevideo, dijimos: ¿por qué no tenemos una comisión departamental de seguridad rural? Donde funciona el director departamental, el jefe de policía y están representadas las gremiales. Los problemas de seguridad del interior del Uruguay no se van a resolver en una oficina en Montevideo ni en una oficina del ministerio, se resuelven localmente. El viernes pasado estuve en el campo experimental Alberto Gallinal del Sur, en una reunión con la Mesa de Desarrollo Rural de Florida. No está el intendente, pero lo quiero felicitar porque es uno de los departamentos donde la articulación del ministerio con los representantes de la Mesa de Desarrollo Rural y la intendencia funciona de una manera ejemplar. Estuvimos lanzando el proyecto Ovino Más Valor. No podríamos pensar en ovino si no tuviéramos mercados. Y vamos a ser el primer país del mundo en acceder al mercado de carne ovina con hueso a partir de implementar un mecanismo que existía desde hace años en la OIE y que nunca lo habíamos hecho. De vuelta, diálogo, articulación público-privada. De nada vale tener ese mercado si el abigeato no lo controlamos. Hace un año y medio atrás, en una reunión con los presidentes de las distintas gremiales, dijimos: ataquemos el problema del abigeato independientemente del resto de los problemas de seguridad, porque si no vamos a seguir discutiendo. En diciembre presentamos una ley, hoy está con media sanción, con los mismos fundamentos que se plantearon hoy. No es un delito menor porque no ataca la propiedad, ataca la voluntad. Ataca la voluntad, ataca la convicción, ataca las ganas de seguir produciendo algo que tiene una excelente oportunidad para miles y miles de productores y trabajadores y que no lo vamos a resolver si no lo atacamos con frontalidad. ¿Que fue discutido? Fue discutido. Pero los objetivos que nos planteamos en la ley están considerados. Que deje de ser un delito rural, porque así regía en el Código Rural. Fuera de ciudades y pueblos estaba descrito el delito. No. Es tan ladrón el que roba como el que comercializa. Así lo dijo, y yo suscribo totalmente lo que dijo Uriarte porque lo dije así. Acá hay legisladores que estaban presentes cuando concurrí a defender el proyecto de ley en la Comisión de Legislación y Código. Se agrega el delito para quien comercializa. Se duplica la pena para el abigeato agravado. Se establecen condiciones de decomiso. No va a tener el mismo tránsito. ¿Alcanza con la ley? No. El martes, en ocasión de los 50 años del sur, conversábamos con la doctora Maldonado de la importancia de generar ámbitos en el marco de las comisiones de seguridad rural, esas que dije que creamos, para generar un trabajo de extensión, de comunicación con nuestros jueces y con nuestros fiscales, para que ese instrumento legal se transforme verdaderamente en parte de la solución. Hay que ser fiel a la defensa de los valores y es una cosa que ha identificado la Federación Rural y queremos defenderlo a muerte, ¿no? Decir lo que hay que decir al precio que haya que pagar. Y bueno, la presentación más que nada trató de definir el contexto en el cual estamos hoy y qué podemos hacer. Y básicamente apuntaba a que, en primer lugar, esto se sale juntos. No estamos para darnos el lujo de divisionismo ni egoísmo. Por eso el eslogan del actual Congreso, que la fortaleza está en la unión, más que nunca se aplica. Y después, siguiendo concretamente, digo, el país sale de esta con el agro, porque es la única fuente de recursos genuinos significativo que el país tiene. Tan sencillo como eso. No hay mucha cosa más que investigar. Y dentro del sector agropecuario
tenemos dos rubros que se mantienen fuertes, la madera y la carne relativamente, pero siguen siendo los dos rubros principales. La madera, por sus propias características, lo que traslada, si bien figura muy alto en las cifras del PBI, lo que traslada en la interna del país no es tanto como la ganadería. ¿Sí? Con todo el respeto que merece, y creo que es fundamental porque genera mucho trabajo, pero las principales plantas papeleras, las dos plantas funcionan en zonas francas y están exentas de muchos impuestos que el resto de los sectores pagan, más que nada por eso. Y más que nada también porque genera algunos daños que son deudas, como es el daño en la caminería rural. Pero entonces es apostar al sector ganadero, y para apostar al sector ganadero necesitamos confianza. Necesitamos que se apoye, que las expectativas mejoren. Y eso sí es responsabilidad del gobierno, darles las garantías de que no va a haber nuevos impuestos, de que no va a haber modificaciones grandes que hagan que lo que uno invierta hoy, que lo va a tener que cosechar dentro de 2 o 3 años, no cambie. Y eso es fundamental. Por ahí iba el mensaje. ¿Y qué cosas puede hacer el gobierno en este caso, bueno, más allá de la liberación permanente de la exportación de ganado en pie, digo, un marco? Bueno, hay muchas cosas positivo que puede hacer. Empezando por cumplir con las palabras. Entonces, si se dice que no se va a dar carga impositiva, aumentos, y si se va a ver, hay que pedir disculpas, porque se faltó la palabra, porque está hablando en autoridades que son reflejo para muchas generaciones, y eso para nosotros es importante. Y si va a haber cambios, bueno, vamos a buscar cuál es la mejor manera para que ese sector que está llamado a sacar al país en anda no tenga que hacerlo con toda la carga que significa las ineficiencias de otros. Y por eso creemos que hay mucho para hacer internamente, el gobierno tiene, antes de cargar en los bolsillos de los uruguayos. Entonces es un debe que lo tiene que encarar sí o sí. Y respecto al sector, creemos que en el sector ganadero, básicamente el valor del dólar es muy importante, porque como te decía, la competitividad del Uruguay con respecto a nuestros principales socios comerciales ha decaído a niveles muy bajos, y eso se recupera más que nada con un ajuste del valor del dólar. Hemos quedado afuera de muchos mercados porque estamos ausentes en los tratados comerciales, es otra de las deudas que tiene el país, y el país puede y debe acelerar, como lo está haciendo, pero más aún todavía, que tengamos los protocolos sanitarios al día para que, si se dan las condiciones, la exportación en pie pueda aumentarse y consolidarse como realmente la alternativa que está salvando a muchos productores. Tú destacaste lo de Azerbaiyán, pero está quedando Georgia por ahí. Queda Georgia, queda China. Yo comentaba que la reciente visita de la Junta de INACA a China por el CIAL, estuvieron en una provincia china de 30 millones de personas, donde había un field lot en el medio del pueblo, de 15.000 animales, donde llegaron al colmo incluso de traer ganado gordo en avión de Australia, lo que significa la necesidad que tienen de carne vacuna. Y bueno, cuando se enteraron de las posibilidades que tenían de importar terneros enteros de Uruguay, quedaron muy interesados. Bueno, tenemos que acelerar los protocolos sanitarios para que eso sea una realidad. Por eso te digo, hay muchas cosas que el marco lo debe dar el gobierno. Y sobre todo, un tema que para nosotros no es menor, es volver a considerar que el pago de las haciendas se haga en tercer balance, ¿no? O adresing fijo, que eso lo añadía yo como alternativa, pero lo mejor es que sea. Y eso no es regular el mercado. Mejor dicho, no es intervenir en el mercado, es regularlo. Y no es el único mercado que se regula, o sea, no hay que tenerle miedo a eso. Pero en este caso, cuando se da una fuerza tan dispar entre una demanda concentrada y una oferta tan atomizada, y además que ya ha dado prueba de que abusa de ese poder, por más que es difícil de probar, necesitamos entonces que se intervenga. Y nosotros creemos que el pago en tercer balanza le va a dar mucha transparencia al mercado de las haciendas y a la distribución de valor. La Federación Rural declara que vemos con extrema preocupación el deterioro permanente de la caminería nacional y departamental, no habiendo tenido los gobernantes una visión de la importancia que la infraestructura tiene en el desarrollo del país.
que elogiamos el trabajo de las CODESAS en todo el país, pero entendemos que no podemos quedar afuera en las decisiones de las políticas sanitarias. Exigimos una evaluación de los resultados de las campañas sanitarias que se han llevado a cabo. Que ha sido positivo el tratamiento legislativo del abigeato. Seguiremos siendo fieles vigilantes para que se cumplan las normas y que las autoridades entiendan de lo que ha significado este flagelo que ha llevado a la deserción de muchos productores rurales. Que una vez más denunciamos la continua pérdida de competitividad que ha llevado el deterioro económico del productor rural y del país. Las pésimas gestiones provocaron continuos déficits fiscales que terminamos pagando todos los uruguayos. El país no resiste más impuestos ni más promesas incumplidas. Que la situación en general del sector agropecuario se hace insostenible. Reclamamos que a corto plazo se declare a la lechería nacional en estado de emergencia. Que nuestro fortalecimiento institucional va de la mano con una educación formal sobre lo que el campo significa para los uruguayos. Vivimos en un país urbano. Pretendemos que este país urbano tenga conciencia agropecuaria. Florida, 28 de mayo del 2016. Al cumplir 100 años de la Federación Rural, tuve el inmenso honor de presidirla, o mejor dicho, de ser parte de ese engranaje al servicio del campo y la producción nacional, que en 100 años han sabido mantener intactos los principios fundacionales. La Federación Rural, con más de 50 federadas, ha sido el guardián de la campaña. No importa los lugares que nos ha tocado trabajar, porque en la Federación somos todos iguales y todos somos uno. Mantenemos siempre en alto sus principios éticos, emanados de los estatutos que guían nuestras acciones. La Federación Rural es una organización de libres pensadores, sin atadura. Jamás renunciaremos a nuestras acciones. Y sobre todo cuando está en juego los intereses del trabajo rural. Para eso estamos y ha sido el legado que recibimos. Reconocemos el impulso que ha dado el Ministerio de Ganadería a la Comisión de Seguridad. Trabajo que han llevado adelante y recogiendo un pedido de federación. También reconocemos la reinstalación de las CODESAS, que ha sido un pedido también de federación. Encontramos siempre el apoyo y la acción del Poder Ejecutivo en mantener la exportación de ganado en pie. Somos integrantes de la Comisión Nacional de CODESA, posición que legítimamente tendemos, pero pretendemos ser escuchados y ser parte en las acciones sanitarias que el Ministerio toma. Queremos que nuestros delegados no solamente sean escuchados, sino que sean respetados. Pretendemos así, como los organismos de recaudación son fieles custodios fiscales, el Ministerio de Ganadería cumpla cabalmente el rol de policía sanitaria. En la prevención y en el contralor está el éxito de la política sanitaria del país. Nos hubiera gustado conocer la opinión del ministro de Ganadería en temas tan importantes para el bolsillo del productor. Hemos tenido una secuencia de impuestos que entran en toda la categoría de impuestos ciegos, el peor tipo de gravámenes para los productores. Primero el impuesto a primaria, después el impuesto a patrimonio, siguió el aumento de la contribución rural y sus limitantes establecidas en la exoneración. La última ley de presupuesto no tuvimos posibilidad de saber e intercambiar puntos de vista. Es más, diría, no fuimos recibidos.
También es justo reconocer que vemos con buen ojo el tratamiento legislativo de la reforma de ley de abigeato. Apelamos a la sensibilidad de la población en general. El Uruguay no volverá a tener 25 millones de ovinos, pero aspiramos a superar los 6. Nos cuesta entender cómo organizaciones de trabajadores no adviertan la importancia de la agropecuaria al suministrar el gas. Nos han dejado días enteros sin poder secar, con una pérdida muy importante para todas esas plantas. Señores gobernantes, tengan en cuenta con la situación derivada de la producción general, en particular los sectores lecheros y agrícolas. Se ha producido un importante endeudamiento en la banca oficial y privada. Aspiramos a que se tomen soluciones acordes para que esta gente pueda seguir en el campo. El país lo necesita. Mucho de lo que el Uruguay exporta depende de ello. Esto no se soluciona ni con prórrogas ni con préstamos a corto plazo. La situación tendríamos que buscarla entre todos, pero sea una solución a largo plazo. Que de esta forma el productor pueda pagar lo que se le da. Más del 70% de lo que producimos se exporta. Somos un país que produce alimentos y el mundo nos necesita. Para entrar a importantes mercados uruguayos pagamos 250 millones de dólares en aranceles, solo en el mercado de carne. En horas de ajuste se agiliza la creatividad para poner nuevos impuestos y recaudar más. No nos podemos dar el lujo solo de gastar 250 millones para entrar en esos mercados. Si será importante que el Uruguay logre esos mercados. Y el eslogan "Un Uruguay productivo" no solo sea para las campañas electorales. Pretendemos que los uruguayos tengan conciencia de lo que significa el sector agropecuario. El campo ha sido y seguirá siendo la palanca de desarrollo del país. Sepan todos, como decía aquel legendario dirigente gremial, Volando, el país se recupera con el campo, nunca sin el campo y menos aún en contra del campo. Gracias a todos. Agradecimiento por haber participado de esta jornada extensa, pero creemos que es muy fructífera. Seguimos apostando a un gremialismo productivo. Señor Ministro, le tomo la palabra. Tendremos un contacto fluido. Necesitamos tener un contacto fluido. Ponemos a su disposición las 52 gremiales agropecuarias que tienen un cabal conocimiento de lo que es el Uruguay profundo. Sabemos perfectamente lo que sucede en todos los puntos del país y lo ponemos a disposición de usted y del país para solucionar los problemas. Pero queremos ser partícipes. Queremos que cuando nuestros delegados vayan a las comisiones tengan el peso y el respeto suficiente. Yo quiero hacer un especial agradecimiento al presidente a crear o seguir en una línea, como les decía, productiva, en una línea de trabajo que haga que este gremio sea realmente un gremio de pantalones largos. Precisamos que este gremio sea un gremio de pantalones largos. A partir de ahora, estamos convencidos que va a haber lucha de gremio. No va a haber más lucha de partidos políticos. Bueno, una responsabilidad muy grande, pero un orgullo, ¿no? Es un orgullo que te nominen presidente de la Federación Rural, sobre todo con los antecedentes que hay de la gente que estuvo a cargo de la Federación Rural. La verdad que a veces uno dice, yo tendré la capacidad de enfrentar un desafío de eso, y bueno, hacemos lo posible, a alguien le tiene que poner pecho a las balas, así que acá estamos. ¿Quién es Jorge Arriani? Ingeniero agrónomo, productor agropecuario, una larga tradición familiar también vinculada con la dirigencia gremial agropecuaria, ¿no? Sí, yo tengo más de 30 años de gremialismo. Fui presidente de la agropecuaria de Artigas varias veces, ahora soy presidente de la cooperativa Cala, que tiene más de 300 socios en Artigas, o sea, he dedicado mi vida al gremialismo agropecuario. Un discurso del ministro que, bueno, tocó varios temas. ¿Qué destacas especialmente?
Yo creo que con el ministro venimos trabajando en forma conjunta, así que digo, no nos sorprendió nada. ¿Te has puesto a las órdenes también para seguir hablando en forma directa con el ministerio? Bueno, le tomé la palabra, le dije, le tomo la palabra, ministro. Intentaremos tener un diálogo fluido. Sé que vamos a chocar porque los hombres tienen que chocar, a veces tenemos diferencias, pero estamos pensando que el diálogo es lo más fecundo para nuestra campaña. Feliz gestión. Gracias y le agradezco por todo lo que ha hecho por nosotros. Hablar de relaciones de precios, hablar de atraso cambiario cuando el dólar aumentó un 27% y la inflación un 9,8%, lo cual implica que en este momento la relación precio de ternero o precio de novillo con respecto al kilo de fertilizante sea la más baja de la historia, con respecto al litro de gasoil sea más baja de la historia. Hay que remontarse a antes de la década del 90 para encontrar una relación de precios entre el precio del ternero y el litro de gasoil. Es cierto, se precisan más kilos de ternero para pagarle a un trabajador rural y me parece que está bien. Me parece que la competitividad de un país no puede estar basada en el salario y muy contento me quedé cuando buena parte de la presentación que se hizo de la historia de la Federación Rural estuvo dedicada a la preocupación que históricamente sus fundadores tuvieron con las condiciones de vida del trabajador rural y con la salud del trabajador rural. Por lo tanto, creo que en materia de salario del trabajador rural nadie lo va a discutir. Por lo tanto, creo que hay matices. Me parece que él afirmó algo que el economista Munjo contradijo posteriormente. Dijo, no podemos esperar mejora de precios en el futuro, y vimos en la gráfica del economista Munjo que ya ha habido aumento de precios en algunas cosas. Tenemos problemas con la leche, sin duda, tenemos problemas con el arroz, sin duda. Tenemos una relación de tipo de cambio real mucho mejor. O sea, si era cierto durante los primeros 4 años que yo recuerdo como ministro el reclamo de atraso cambiario, es decir, si era cierto que era un problema que el dólar estuviera barato, debería ser una buena noticia ahora que el dólar está caro. Eso tampoco lo escuché. Pero digo, me parece que no da para debatirlo así. Le planteé a Uriarte que tenía discrepancia con respecto al enfoque técnico, al manejo de la información, a la solidez estadística de algunas enunciaciones que él hacía. Pero de eso se trata que nos juntemos en una mesa, porque además lo que yo estoy diciendo lo dice la unidad económica del Plan Agropecuario, que es un instituto que goza del respaldo y la participación de las gremiales de productores. En estos 100 años también de la asociación nos compete las generales de la ley haber acompañado en un congreso a mi gusto bastante maduro, muy productivo, por lo que nos estuvieron informando en el tema de las codesas, que es uno de los temas que nos interesa. Hubo bastante avance y después un discurso bastante maduro, bastante constructivo y bueno, y que brindan un foco de esperanza en cuanto al nuevo presidente, que lo conocimos y estuvimos con él. Y bueno, creo que se abrió las puertas para seguir trabajando, sobre todo con diálogo y apostando aquí todos nos conocemos, un ministro muy receptivo, que escucha, que anota, que se lleva los deberes, y bueno, y estaba la institucionalidad del ministerio, las direcciones, que eso también es buena señal, que enaltece al Congreso, ¿verdad? Primero, la reunión de seguridad, ¿qué cosas importantes se comentaron allí? Bueno, primero tenemos que destacar el trabajo que se hizo y la presencia de todos los delegados de todo el país. Sin duda que se valora positivamente, como se expresó en la declaración final y en el discurso del presidente de la Federación Rural, la presentación del proyecto de ley con respecto al abigeato y un poco el tratamiento parlamentario que se ha dado. Aspiramos a tener buenos resultados ahora en el Senado. Hay que seguir trabajando mucho con los jueces y hay que seguir trabajando mucho para elevar el número de delitos aclarados, ¿no? En la forma de investigación. Hacen falta recursos humanos por parte del Ministerio del Interior y bueno, en esa línea vamos a entablar la primera reunión ahora que se haga con la Comisión Nacional y a su vez va a ser planteado a nivel departamental. Cuando vos hablás de que hay que hablar mucho con los jueces en el futuro, da la sensación, por lo menos en los fallos que se han dado a lo largo de estos últimos tiempos, de que los jueces siempre están en favor del delincuente y como que desmerecen la postura del productor, que es el gran perjudicado de todo esto. ¿Qué
se ha visto en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que el sistema penal que tenemos en nuestro país deja como desprotegido a la víctima, ¿no? Y no lo decimos solamente nosotros, incluso el propio fiscal de corte lo ha mencionado. Esperamos que con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal eso cambie. Y hay que sensibilizar mucho en el tema. Hoy cuando hablamos de abigeato tenemos que hablar de daño económico, tenemos que hablar de daño social, de daño moral y tenemos que hablar de daño a la salud pública, daño a la sanidad animal. Aquí hablábamos de políticas sanitarias y lo que cuesta llevar eso adelante. Bueno, el abigeato también va contra eso. Desde ese punto de vista debe ser abordado por todos los actores, incluso por el Poder Judicial. Este endurecimiento de las penas con no menos de 2 años de penitenciaría para aquellos que incurren en este delito, de alguna manera deja a resguardo el sector de todo esto que ha significado el avance del abigeato a nivel país. Sí, a resguardo total no solamente con modificaciones legislativas podemos combatir el abigeato. Tiene que ser parte de una política a nivel nacional, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en la prevención, que involucra también a los productores rurales, partir del establecimiento hacia afuera, tener un establecimiento ordenado con controles periódicos y demás, para que a la hora de hacer la denuncia tener los elementos suficientes y poder constatar de que se trata de un abigeato. Los temas de trazabilidad han avanzado mucho. Han avanzado mucho, pero aún queda mucho camino para transitar, sobre todo en el sector ovino. Así que hay que continuar trabajando. Bueno, creo que un congreso más ha sucedido, creo que con muchas denuncias y una instancia donde, bueno, una y otra vez vamos diciendo lo mismo, creo que muy bien plantado, los tiempos son otros ahora, digo, quedó demostrado desde la parte de economía y bueno, y todas las exposiciones que hubieron, y creemos que tenemos que seguir firmes, siempre apostando al diálogo, porque eso es necesario, pero también dando propuestas y tratar de que todas aquellas leyes que hoy no se cumplen, bueno, ser firmes en eso y ser celosos de lo que se va a venir para adelante. Hay un avance importante con respecto al tema abigeato, por ejemplo. Exactamente, sí, por suerte ya tiene media sanción y bueno, esperemos que realmente se cumpla. Hay que decir las cosas buenas también, creemos que está muy bueno que eso haya salido, que haya un cambio desde ese punto de vista, desde las penas, porque hay que frenar, porque la producción se ve amenazada por cosas que creemos que no pueden suceder en una sociedad. Entonces creo que es algo muy bueno. A San José, ¿cuál es hoy el tema de mayor preocupación? Bueno, y ni que hablar que San José es una incidencia lechera muy grande, tanto en remitentes como en no remitentes. Hay, si bien el 70 y pico % de la leche, 80 la procesa con Aprole, pero tenemos mucha industria chica que los precios están muy bajos y bueno, al productor lechero se le está haciendo muy cuesta arriba producir, un clima que no nos acompaña, una variable que es nuestro asociado y nos acompaña, y bueno, con la carga impositiva que realmente no cesa y siempre están buscando del campo lo que no pueden lograr de otros lados. Entonces digo, está complicado, pero como siempre digo, somos productores y nos gusta lo que hacemos, tenemos una pasión y vocación, por lo tanto hemos sorteado muchas épocas difíciles y bueno, y espero que esta no falte mucho, lleguemos a la orilla y quede como una crisis más. Y bueno, no, la satisfacción de que estuvo muy concurrido. Creo que siempre los problemas casi que son eternos, pero bueno, siempre la tendencia a tratar de mejorar. Aire fresco en la directiva, el presidente es una persona de Artigas. Artigas es un departamento que siempre se ha sentido un poquito relegado, un poquito afuera del resto, entonces está con toda la polenta, viene con toda la potencia, es un hombre joven, muy convencido de sus ideas, con los problemas que tiene Artigas y los problemas que tenemos en el resto del país, que si Dios quiere, que si hay buena voluntad de parte del gobierno, ya vimos que el ministro está con muy buena voluntad, tenemos que ver si lo acompañan, de alguna manera los problemas se van a ir solucionando. Hay cosas que no tienen marcha atrás, ¿no? Yo veo muy difícil, en el norte no es tan problemático el tema de la oveja, pero acá en el sur es muy complicado. Se ha perdido mucho el respeto de la cosa ajena.
el robar ya no está mal mirado. Entonces son cosas que va a haber que solucionarlas, ¿no? Se solucionan con las cosas muy claras, siendo muy estrictos, siendo muy derechos y con las ideas muy claras. Esta ley, este endurecimiento de las penas, ¿no de alguna manera respalda un poco la postura del sector? No, de alguna manera sí respalda y de alguna manera además le da visibilidad al problema. El tema está que se ha generalizado, ¿no? Realmente ha sido un desastre para el sector ovino, se han perdido miles de puestos de trabajo, cantidad de máquinas de gira que hoy ya no funcionan, cantidad de gente que hacía una buena zafra, hoy ya no está en el tema de la esquila, mucha gente joven que no está aprendiendo el oficio y bueno, realmente es una pena, pero bueno, el Uruguay, como los países agropecuarios, llega un momento que a veces tocan fondo y después vemos que vuelven a salir adelante y que las cosas vuelven a funcionar. Bueno, sin duda un congreso que abordó todos los temas más importantes del momento, desde los problemas climáticos a los problemas de la competitividad, creo que estuvieron todos tratados. Algunos con alertas amarillas que son realmente importantes de tenerlas en cuenta, como todo lo que tiene que ver con la competitividad interna, las reformas necesarias en el Estado, en la educación, todo lo que arroja la proyección de los números cuando se analizan por separado esos sectores, son conclusiones realmente preocupantes. Y como también lo es la inserción internacional del país en los mercados importantes para nosotros, donde tenemos un debe muy grande. Y bueno, si bien los temas en el corto plazo, en lo económico, en lo que tiene que ver con la región, aparentemente, de acuerdo a las proyecciones que se mostraron, son alentadores, todo esto otro lo hace muy preocupante y bueno, y la otra conclusión, que volvemos a escuchar a un ministro que se podrá discrepar con él, pero en lo que sí hay que reconocer es que tiene una posición siempre muy constructiva, muy frontal y muy de enfrentar los problemas, no para quedarse con la razón, sino para resolverlo, cosa que me parece que es muy positivo. Y creo que es un congreso que la gente sale alegre, contenta, con todas las dificultades del momento que estamos viviendo en el agro. Pero bueno, creo que acá se dijeron las cosas, se dijeron claramente, sin agredir a nadie, pero creo que las cosas se han dicho. Y bueno, con todas las diferencias que hemos tenido, bien lo marcó el ministro, las diferentes presidencias y nombró a cada presidente que él ha tenido que tratar, con todas nuestras formas de ser que cada uno tiene y nuestra forma de decir las cosas, en el fondo hay un trabajo que se ha llevado adelante que creo que poco a poco va dando sus resultados, ¿no? De los contenidos, de lo que dijo el ministro, ¿qué cosas rescatás especialmente? Bueno, yo lo que rescato más es que digo, poder ir haciendo un camino relativamente juntos y poder ir logrando cosas que se han logrado. Con el tema del abigeato, endurecer las penas de los abigeos. Yo te lo decía a otro colega tuyo hoy de mañana, que en un gobierno de izquierda se logre sacar adelante una ley de abigeato que va a endurecer que muchas veces se tomaba como era el pobre que robaba una oveja para comer. Se ha comprendido que es otra cosa, lo ha comprendido el ministro del Interior, el ministro de Ganadería, bueno, ya lo conocía. Creo que son avances en un cambio de cómo encarar las cosas, ¿no? Bueno, como siempre es muy importante que hagamos un congreso con muchos productores y bueno, 2 días trabajando en ponencias y tratando de diagnosticar cuál es la situación, digamos, de la producción en el país, cosa que está complicada y especialmente, digamos, hasta la federación así lo manejó, especialmente la lechería, ¿no? Está pasando por un momento muy difícil, yo ayer les contaba realmente cuál era la situación, digamos, y de que, bueno, lamentablemente para pasar este momento la única manera que
que los productores siempre lo hemos hecho, es endeudándonos, porque a las vacas hay que darles de comer, las pasturas hay que plantarlas, pero este sector ya no resiste más endeudamiento y bueno, tenemos que ingeniarnos, cuando digo ingeniarnos es con INALE, gremiales lecheras, ministerio, buscar algún mecanismo que podamos pasar este momento difícil, ¿no? A propósito de esos contenidos, de lo que dijo el ministro, del diagnóstico que se hizo de la situación del sector, ¿qué cosas te están alarmando más? No, yo creo que un poco preocupado estamos en estos días de todo lo que es la reforma tributaria, que sin ningún tipo de duda algo va a pegar al sector también, va apuntada más a los salarios, pero también hay algo que se va a intentar recaudar por la parte productiva y bueno, el sector está muy complicado, no solo que no resiste más carga impositiva, sino que no hemos podido encontrar la salida, la tan salida, digamos, el ministro incluso lo manifestó hoy, que no se ve la otra orilla del río, digamos, nosotros estamos formando un puente, pero todavía no tenemos la orilla. Y es un momento difícil, vamos a ver, yo soy optimista por naturaleza, los lecheros somos optimistas, pero bueno, es un momento difícil. Lo único que hay hoy, que en el mercado interno hay un poco de demanda de leche, Indulaxa movió los precios, donde estaban muy deprimidos, hoy ya están arriba de 7 pesos, y eso es una alternativa, digamos, de multinacionales que están viendo otra cosa. Esperemos que eso se siga reflejando, ¿no? Porque hay poca leche aparte, hay poca leche, hay un 17% menos de producción a nivel país. Eso es grave para las industrias, ¿no? Con Aprol y todo tan preocupado, ¿no? Fue un congreso redondo de pantalones largos con una muy buena exposición por parte del ingeniero Carlos María Uriarte, que creo que pintó muy bien la problemática agrícola ganadera de todo el sector productivo. Creo que fue muy interesante, muy valiosa, muy rica la exposición del ingeniero Uriarte. La exposición del economista Munjo, la verdad que la tendría que repasar porque hay varios números que me quedaron rompiendo la cabeza, ¿no? y lejos de brindarme tranquilidad, al contrario, confirmando cosas que uno se cuestiona. Me hubiera gustado que el ministro hubiera hablado luego de que saliera, o sea, haber cambiado un poquito el orden. Creo que el discurso del ministro fue un discurso correcto, donde enfatizó los logros que se habían podido hacer, los debes que tiene para adelante y su disposición a seguir dialogando y trabajando con las gremiales. Pero creo que el discurso hubiera sido distinto si antes se hubiera leído la redondilla final del Congreso y si él hubiera cerrado, hubiera sido también después de las palabras de Fernando Villero. Pero bueno, el Congreso salió de ese modo, creo que fue muy valiosa la concurrencia y la participación de todas las federadas, así que muy conforme. En lo que de celebrar los 100 años también en este marco. Sí, obvio que sí, es una de las tantas actividades que ya hemos hecho en el 2016, a las cuales tú, Alberto, has participado y conocido todas, y sabes que nada de esto se va logrando sin un trabajo importante de todo el equipo de la directiva, de toda nuestra gente, sobre todo destacar este congreso como cosa nueva, porque uno siempre va aprendiendo cosas. Toda la parte de papelería para poder que las federadas voten, eso lleva todo muchísimo trabajo de secretaría y bueno, me saco el sombrero, no, pero me voy a sacar la boina en este caso por las administrativas de la Asociación Rural de Florida y las administrativas de la Sociedad Productores de Leche, quienes sin horario ninguno, tanto el día viernes como el sábado, le dieron de punta y salió todo excelente, y cuanto inconveniente aparecían las resoluciones atrás, así que bárbaro, muy contento con todo el equipo que trabajó. Un congreso para mí salió muy bien, se tocaron todos los temas que al sector le importaba y bueno, ahora vamos a esperar las consecuencias. Por un diálogo directo con el ministro, una de las cosas que se remarcó acá por varios dirigentes, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre destaco los encuentros con el ministro porque son positivos, permite una sinceridad que a través de la prensa no se puede estar hablando y bueno, la mano quedó tendida. Un
tema económico, un marco económico complejo para toda la producción, ¿no? Todos los sectores hoy están bastante complicados, ¿no? Se vienen meses todavía difíciles, ¿no? Bueno, yo estoy con la luz roja prendida en alarma porque las noticias no son buenas, la situación del sector sigue complicada y hoy recordamos que más de la mitad del Uruguay fue declarada emergencia agropecuaria. 2 meses después quedamos bajo agua. Entonces es inmoral que estén planteando cambiar tributo. Dejás la conducción de la gremial, te va a suceder un hombre de Artigas. Bueno, ¿cómo ves el futuro de la institución? Bueno, realmente aspiramos a que le vaya bien. Estuvo en la mesa junto a nosotros, así que ya vio y va a seguir la misma línea. ¿Qué te ha dejado a vos en lo personal? Bueno, aprender a que a veces me tengo que callar la boca y no poder decir lo que pienso.